Muy buenos días, queridos amigos. Hoy me voy a dirigir a todos ustedes para hablarles de el inmediatismo versus la reforma pensional. Quizá algunos estén pensando que tiene que ver una cosa con la otra. Pues tiene que ver mucho, como lo vamos a ver. La cultura del inmediatismo, que es el afán de obtener cosas a fuerza, inmediatamente, por eso se llama cultura del inmediatismo, de inmediato. Tengo que alcanzar cosas, riquezas, tener casa, carros, viajar, hacer mil cosas, pero ya porque es que no puede ser con tiempo, ni con planeación, ni con un proceso, ni con un orden. Esto es lo que llamamos cultura del inmediatismo, que va generando un chip en el cerebro y el cerebro responde a estas situaciones que son situaciones realmente de ansiedad. Pero así como pueden darse en una persona, puede darse en un país entero. O sea, una sociedad puede contagiarse de este inmediatismo. Y Colombia no ha sido extraña a esto. Cuando se instala en nuestro país la cultura inmediatista, se instala con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque pues el narcotráfico es conseguirlo todo ya, como sea, no importa. Y por eso en los jóvenes, sobre todo, se ha generado mucho aquello de que lo consigo ya, mañana ya tengo que ser rico. No ocurría así hace 100 años en nuestra cultura. La gente se organizaba para tener una casita, para tener lo de sus hijos, para vivir bien, y lo iba haciendo de una manera poco a poco, digamos, y de acuerdo a sus posibilidades. Pero lamentablemente la herencia del narcotráfico nos dejó esta cultura inmediatista. Es así como en el afán, Diego, por favor, colócame las fotos. Mire, el deseo sobre todo de enriquecernos. Claro que la cultura inmediatista no es solo por las cosas materiales, también en otras cosas. Y por eso hoy inclusive las relaciones de pareja y otras cosas incluyen esta cultura. Pero aquí básicamente nos lo trajo el narcotráfico con el ingreso del ingreso del dinero fácil, que si me hago un viaje, pues me hago un viaje y ya conseguí plata. Eso fue lo que pensaron muchísimos jóvenes cuando el narcotráfico empezó a coger fuerza. Yo personalmente escuché una vez en la universidad 3 chicos hablando en una mesa y estaban próximos a graduarse. Uno se mantuvo callado, pero los otros 2 planeaban cómo con 2 o 3 años, estando en la administración pública, es decir, regresar a sus pueblos, ver cómo podían meterse en la política y en la administración pública, y después tenían para vivir el resto de la vida. Quizá eso fue lo que pensaron ingenuamente, pero es que el que se mete, metido se queda.
Y miles de casos, o sea, yo a lo largo de mi carrera conocí, no, aquí me podría quedar todo el tiempo contándoles, pero eso no es así. Eh, como les decía, como les decía, eso genera en el cerebro una necesidad que recorre todo nuestro ser y que respondemos a ese estímulo. Entonces, por eso se nos vuelve una ansiedad y trae enfermedad también. Vi, por ejemplo, en una ocasión que estuve en Providencia, cómo estos chicos se iban con la idea de un viaje para la mamá, para la casa de la mamá, y con el tiempo, pero no con tanto tiempo, un tiempo corto en que yo fui y volví, los chicos no habían vuelto, los hombres adultos que se fueron tampoco, casi nadie, y en ese momento de la historia de Providencia era casi de mujeres que habían quedado solas con los niños, porque generalmente los utilizaban. Ellos eran unos cargamentos pequeños. Esta historia pues la saben todos y por eso pues hasta aquí les recuerdo, pero les vuelvo a decir, la cultura de inmediatamente todo nos genera una cultura no solo de persona, sino de sociedad. Y en eso fuimos nosotros involucrados, los colombianos. Por eso decía que genera un chip en el cerebro. ¿Por qué yo les dije al comienzo que les iba a hablar de la cultura inmediatista versus la reforma pensional? Pues porque sí tiene que ver. Tiene que ver y mucho. Cuando se genera, cuando se genera esta cultura de yo lo consigo todo de inmediato, resulta que la gente se acostumbra a no pensar en el futuro, a no pensar más allá. Y por eso uno se encuentra con fenómenos, sobre todo en las regiones de Colombia. No tanto en las grandes ciudades, pero en las regiones, y lo digo porque lo he vivido. En las regiones, las personas prefieren, por ejemplo, en ciertos niveles, el trabajo que llaman por días y cobrar bastante. ¿Por qué? Porque fueron víctimas o son víctimas de la cultura inmediatista. Entonces, si no acceden, si no aceptan, si no toman en la cultura de ir poco a poco armando su futuro, permitiendo que se les afilie para la pensión y dar lo que les corresponde, entonces pues van a llegar a un momento en que no van a tener nada cuando de verdad necesiten. Pero eso hace que la pirámide, esta que estamos viendo aquí en la pantalla, la pirámide que debe mantenerse, debe alimentarse por la base, ¿no? Esa pirámide pues se va a reducir por la base y se nos puede fragmentar y se nos puede hasta caer. ¿Por qué? Porque esa la tiene que mantener, esa base la tiene que mantener la gente joven que empieza a trabajar, la gente adulta que también hoy trabaja, pero mientras exista la cultura del inmediatismo, pues prefieren estar en el rebusque o en el trabajo que llaman por días. Por eso tiene que ver, esta cultura tiene que ver con eso. Perdón. Yo cuando era jovencita,
esto no se veía. A uno le ofrecían un trabajo y uno sabía pues que era con todas las afiliaciones que la ley mandaba en ese tiempo, que además no eran tan amplias ni tan buenas, pero bueno, existían de todas maneras. Pero hoy es muy difícil. Es muy difícil que la gente acepte este sistema de vida, y lo que yo pienso es que necesitamos de tremenda dosis de pedagogía. Hago este llamado a las personas comunes y corrientes, a los que entienden de esto, a ministra del Trabajo, usted que como yo hemos sido docentes, sabemos, si no hay aportes de las personas jóvenes, las personas que empiezan y las que van por la mitad, pues cómo vamos a tener para poder sostener una pensión a quienes ya no pudieron, o para los que van a pensionarse. Entonces, por eso le digo, señora ministra del Trabajo, compañera de la docencia, que la cultura pedagógica del no inmediatismo hay que fomentarla. Pero ya, esto es urgente, esto no puede dejarse para dentro de 10 años, es ya. A ver si vamos acabando con ese inmediatismo que además es enfermizo. Tiene que ver con la salud mental, entre otras cosas. Como le decía, yo lo digo con alguna experiencia. He tratado ahora, en este momento, de vincular personas a un trabajo, y definitivamente no quieren dejarse vincular con las formalidades debidas. Entonces nos tocó volver a empezar desde el preescolar, la primaria, la sociedad y todo el mundo a una gran campaña en este sentido, la campaña de pedagogía sobre los beneficios de la cultura no inmediatista y los males que nos trajo la cultura inmediata. Bueno, queridos amigos, este es mi aporte de hoy, y espero que pronto se empiece con esta reforma pensional, pero como digo, hay que mirar cómo se sostiene la base de esa pirámide. Muchas gracias, les mando un abrazo. Hoy 16 de julio, para muchos la fiesta de la Virgen del Carmen. Que tengan buen día. Hasta pronto. Chao. Savidipaz, el canal de las personas mayores, les manda un fuerte beso. Chao.